según Claudio Stuttgart Cártenes, sobre la planificación del entrenamiento, que él la divide en dos fases, y es la fase de pretemporada, que inicia de 3 a 6 semanas, ¿sí? Teniendo unos objetivos que es recuperar el nivel de las adaptaciones fisiológicas de los deportistas, donde se trabaja más el volumen general que el específico, teniendo unas bases físicas que el deportista soporte, la fase final y la de competencia. Tiene unos tipos de tareas, y vamos a hablar sobre el tipo de tarea del balance general, que son las fuentes energéticas, donde es muy poco parecida a la de la competencia, ¿sí? Y también tiene un trabajo dirigido en elementos coordinativos y específicos, como los elementos técnicos, donde tiene poca toma de decisiones. También va un trabajo especial que tiene una metodología de juegos, trabajos cualidades físicas, ejemplo, jugar 1 contra 1 o los famosos pases. Y también tiene una tarea competitiva que replica exactamente, pero con manipulación de la carga. Un ejemplo, el manejo de principios y subprincipios. Bueno, como decía mi compañero, las fases que podemos ver del microciclo estructurado, podemos ver que estamos en la fase de pretemporada, porque está la fase pretemporada y la temporada. Podemos ver que estamos en la temporada, que es el desarrollo más que todo de las bases físicas del deportista, para que nos dure de la fase final de la competencia a la competencia, para que tenga un desarrollo óptimo desde la fase final a la competencia. Entonces, como podemos ver, el tipo de tareas, el balance general, como decía mi compañero, las fuentes energéticas, cómo vamos a ver reflejado el trabajo dirigido, cómo vamos a ver el trabajo especial y competitivo. Entonces, como decía, en todo el trabajo físico que nosotros podemos ver como preparadores físicos, tenemos que tener en cuenta una base de ejercicios coordinativos. Como decían acá, que el trabajo dirigido se manejaba más que todos los específicos, elementos técnicos. En el trabajo especial eran las cualidades físicas, pero se ve evidenciado todo lo que hay que hacer. Las fuentes como resistencia aeróbica, potencia aeróbica, resistencia anaeróbica láctica, potencia aeróbica láctica, y la última que debemos terminar es con la potencia anaeróbica aláctica, porque estos poseen mayor volumen. Y esto, como cuando ya estamos en una fase transitoria, podemos ver por qué. En la resistencia aeróbica nos dicen dónde está el consumo de oxígeno máximo, que es la potencia aeróbica. Entonces podemos ver que esto se ve reflejado de 30 minutos por más. Cuando ya vemos lo que es la cuestión de la resistencia anaeróbica, por ejemplo, la láctica, potencia anaeróbica láctica, son tipos de entrenamientos, ya sean, por ejemplo, específicos o cualidades físicas, manejando los principios y subprincipios, porque siempre debemos manejar lo que son los principios y subprincipios de acuerdo al modelo de juego de nosotros como técnicos. Entonces ahí ya vemos reflejado lo que es el trabajo de la glucólisis o el lactato, que es de 40 segundos a 4 minutos. Entonces, planificando tareas que estén de acuerdo a un volumen que es de 40 segundos a 4 minutos. En la fase final, lo que vemos la potencia anaeróbica láctica, podemos ver que ya trabajamos con lo que son fosfágenos, que son de 8 segundos a 10 segundos. ¿Por qué? Como estamos en una fase final, que ya vamos a ir a la temporada, tenemos que hacer ejercicios de intensidad, de buena intensidad, pero poco volumen. ¿Listo? Siguiendo con los argumentos de mi compañero, vamos a pasar a explicar la gráfica. Listo, la gráfica, estamos hablando de la especificidad del carga con la duración de la pretemporada. Tiene un inicio, una fase transitoria y una fase final. En la fase inicial es aquí donde se debe trabajar con la fuente de energía, resistencia aeróbica y potencia aeróbica y la fuerza máxima, es decir, que el volumen va a ser muy alto. Luego en la fase transitoria sabemos que tenemos que trabajar la resistencia anaeróbica láctica y la potencia anaeróbica láctica, y se trabaja la fuerza resistencia. Y ya en la recta final vamos a trabajar lo que es la potencia anaeróbica láctica,
la fuerza rápida, velocidad y la fuerza explosiva. Aquí el volumen es donde el volumen donde baja y la intensidad tiene que subir, porque necesitamos que el volumen técnico y táctico esté en un pico alto para empezar la temporada. Buenas tardes. Bueno, ahorita como podemos ver en las antiguas exposiciones, estábamos hablando sobre algo de la pretemporada, cómo se dividían las pretemporadas. Ahorita vamos a hablar un poquitico sobre la temporada. La temporada se hace en el microestructurado, autoestructurado, se hace llamar bloque temporal. ¿Por qué el bloque temporal? El bloque temporal es una gráfica que podemos evidenciar desde el lunes hasta el domingo, que es el proceso del microciclo que estamos llevando. ¿Por qué? Porque la temporada se diseña en las mismas dimensiones que la pretemporada, pero ¿qué pasa? Que el tiempo es aún más corto, las secciones son mucho más rápidas en cuestiones generales como tal. Entonces la curvatura va a ser del volumen en los primeros días y cuando ya vamos pasando a lo que es jueves, viernes, va bajando el volumen pero aumentando la intensidad como tal. Entonces yo voy a dar un ejemplos de cómo como el microestructura nos se llama, cómo dividir los entrenamientos de acuerdo a lo que nos dice como tal la gráfica. Entonces el lunes comenzamos un ejemplo con resistencia aeróbica, que son fuerza máxima. Hablemos un poquitico sobre el ejemplo de la fuerza máxima. El lunes obviamente vamos a trabajar en la fuerza máxima, digamos que vamos a trabajar lo que es en un gimnasio. Trabajos más generales, trabajos de cualidades físicas, son de mayor volumen y vamos a traer también propioceptivos para la prevención de lesiones, que ya podemos hacer lo que es trabajo en bases inestables. Entonces ahorita vamos a hablar el martes. El martes se trabaja con algo como unas tareas como más dirigidas y podemos evidenciar lo que es la resistencia anaeróbica, láctica y fuerza resistencia. ¿Cómo podemos evidenciar estos ejercicios? Vamos a hacer trabajos ya de marcaciones, divisiones, vamos a subdividir los equipos o los grupos, perdón. En grupos puede ser de 7 a 8 jugadores, trabajar un skipping, trabajos coordinativos como tal, por ejemplo podemos poner una escalera, hacer en esas escaleras trabajos coordinativos y la fuerza resistencia abdominales. Vamos a trabajar elevación de piernas, las cruncher, perdón. Podemos trabajar porque manejan las pulsaciones a 130. Podemos ver que en un trote a un abdominales manejan las mismas pulsaciones como tal. Entonces, ¿cómo podemos dividir ese martes? Trabajo abdominal, trabajo coordinativos, donde se evidencia una resistencia anaeróbica láctica, aeróbica como tal, y anaeróbica láctica. ¿Por qué láctica? Porque ya debe caer una presencia de oxígeno y son trabajos de alto volumen, de mayor volumen. Entonces, son de acuerdo, por ejemplo, lo que es la resistencia anaeróbica láctica y aeróbica. Hay una presencia de oxigenación. ¿Por qué? Porque los trabajos son de mayor volumen. El miércoles vamos a traer lo que es el miércoles. Ya vamos a ver un poquitico más que todo lo que es la anaeróbica láctica. Vamos a hacer trabajos de explosión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar como tal rondos. Podemos dirigir, por ejemplo, lo que son el bobito, como le llaman comúnmente. ¿Por qué? Porque son reacciones rápidas, podemos hacerlo a 2 balones, donde los jugadores estén evidenciando como tal un trabajo a mayor intensidad y un poco de volumen, porque ya estamos viendo que es una presencia más glucolítica como tal. Entonces también otro ejemplo que podemos hacer es hacer una pequeña intervalos funcionales donde ellos hagan unos pequeños obstáculos y la reacción a disparos a larga distancia. Podemos fortalecer lo que es la definición de los jugadores, o en los defensas podemos también poner 2 defensas a 4 delanteros. Siempre sabiendo, como en pretemporada ya tenemos lo que son las valoraciones, saber cuál es el momento de recuperación del deportista para saber cuál es el sistema energético que está en ese momento dominando
de acuerdo a nuestros jugadores. Siempre debemos saber el momento de recuperación para ahí sí saber qué trabajo se está viendo evidenciado en el momento que estamos interviniendo en el equipo. Entonces, ahí de otro ejemplo podemos hacer. Entonces, vamos con el jueves. El jueves son tareas especiales y competitivas. ¿Qué pasa? Entonces ya necesitamos dimensionar ya el rival que se va a venir el fin de semana. Entonces ya podemos hacer trabajos, por ejemplo, de titulares versus suplentes. Podemos hacer fuerza explosiva y fuerza rápida. ¿Cómo es la fuerza? También podemos trabajar de la siguiente manera: de la fuerza explosiva a fuerza rápida, por como ahí se evidencia un poquitico más lo que es la anaeróbica, láctica y aláctica, porque son ya de mayor intensidad y son trabajos glucolíticos. Un trabajo cognitivo que lo trabajan mucho en el Paris Saint-Germain, que es el técnico o el preparador físico, el preparador físico pone una pelota de azul y en la mano izquierda roja. Pero ¿qué pasa? Que él solo va a decir, la derecha se van con la pelota azul, van a dirigirse a la derecha en sprints sumamente rápidos, a 20 metros, 15 metros. Y con las rojas nos vamos a ir dirigido a la parte izquierda. Entonces el jugador se pone espaldas, ponemos lo que es, y cuando sacamos la azul, ya sabe el deportista a dónde dirigirse. Esto se podía trabajar más que todos los viernes, que es la potencia, lo que es aláctica, que son trabajos de reacción y a su máximo esplendor, que es el glucolítico, que son trabajos con fosfágeno y con ATPs. Entonces se ve evidenciado hasta los 8 segundos. Entonces un sprint a 10 segundos, pero trabajando cognitivo, a la vez trabajando las reacciones de los jugadores o la toma de decisiones como tal. Otro trabajo especial que podemos hacer antes del viernes sería también el trabajo de los laterales, saber el cumplimiento de los laterales, si trabajan hacia adentro, si trabajan hacia afuera, de acuerdo con si los laterales trabajan hacia adentro, hacer un poquitico más de trabajo a cómo puede hacer el rival. Se puede poner el lateral yendo a la cancha, buscando la manera de centrar en un tiempo límite, a toda marcha, tratando de ponerle un obstáculo a un compañero, tratando de esquivarlo, salir corriendo a lo máximo y tratar de buscar la apertura para poder centrar. Eso sería un trabajo láctico, como podemos ver, porque sería en toma de decisiones a 3 minutos máximo, podemos ponerlo a 4 minutos. Listo, espero que les haya gustado un poquitico. El sábado, disculpa, se me pasó el sábado. El sábado podemos trabajar un poquitico más lo que es trabajo de técnica, táctica, como lo hacen llamar un poquitico volumen técnica, táctica, que en la gráfica nos habla de BTT, que es sobre eso, la técnica y la táctica, pero somos más rápidos. ¿Cómo podemos evidenciar el sábado como para que el jugador también salga un poquitico ¿cómo le puede llamar? Como que el jugador maneja un momento de esparcimiento, pero siga manejando lo que nosotros necesitamos, que es la técnica, la táctica y el trabajo grupal, que sería un fútbol tenis. Podemos hacerlo el sábado, sería un trabajo de recuperación y lo tendríamos en óptimas condiciones para afrontar el partido el domingo. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado los ejemplos, las exposiciones sobre las fases de preentrenamiento y entrenamiento, el precompetitivo y competitivo. Muchas gracias.